va a estar Benjamín Jara, que es un cientista político, nos va a venir a hablar sobre la Constitución del 80 y la Asamblea Constituyente. Así que están todos invitados a acercarse para escuchar y participar. ¿Se puede mover? ¡Bravo! Ya, se puede mover, bueno. Gracias, Josefa. Aquí se me hizo la invitación. Espera. ¿Ahora sí? Ya. Aquí se me hizo la invitación de poder conversarle un poco de temas que veo mucho en la tele. Que personas con miles de posgrados y con palabras muy rimbombantes habla, pero que realmente no se puede llegar al fondo del asunto. Por lo tanto, bueno, como la explosión social también nos pide que trabajemos, concienticemos, hablemos en los barrios sobre los asuntos que nos atacan a nuestro Chile, que son importantes para nuestro Chile, conversar un poco dentro de lo que también queremos. Y también una de las bases principales entre la institucionalidad chilena que no funciona, que está podrida, si le ponemos algún adjetivo negativo, que es la Constitución del 80. Por lo tanto, lo principal que quiero remarcar es los elementos negativos de por qué me parece a mí la Constitución del 80 una constitución que no es democrática, que no sirve para la época actual. Y tengo que empezar en el 77, dictadura militar. Ahí empieza a hacerse el primer estudio o comisión que habla sobre la idea de una nueva constitución en Chile, que es la Comisión Ortúzar, que tenía un nombre más complicado, que era Centro de Estudios para la Nueva Constitución Chilena, así le había puesto Pinochet. Esta comisión es poco conocida en general, el nombre Ortúzar no le suena a nadie, él es el presidente de la comisión. La persona que siempre suena aquí es el siguiente caballero. Este suena. Y justamente en 1967 empieza a hablarse ya de la nueva constitución, de que se iba a hacer un plebiscito, de que habían plazos que había puesto Pinochet. Siempre decía eso, de que no habían tiempo sino plazo, y aquí tenía un plazo. En 1980 iba a ser la nueva constitución chilena. Y esta constitución tiene un anteproyecto en 1979 que va al Consejo de Estado, y aquí está lo más, por así decirlo, antidemocrático de esta constitución, que esta constitución permitió que 4 caballeros, que estaba el almirante José Tobillo Merino, estaba Ali en ese entonces, que era el jefe de la Fuerza Aérea, estaba Pinochet manejando el poder del Estado en ese entonces como dictador, y también estaba el señor Mendoza, que era el jefe de Carabineros en ese entonces. Y entre los 4 tomaron el informe que hizo la Comisión Ortúzar y lo transforman. Lo transforman de tal manera que la Comisión Ortúzar incluso había tenido algunos puntos positivos, de que decía que la transición tenía que terminarse en el 85. En el 85 tenía que haber elecciones. Y en segundo lugar tenía que ya abrirse el espacio a que los comandantes en jefe, por ejemplo, podían ser destituidos por el presidente. Cosas democráticas, cosas que cualquier persona haga para que las Fuerzas Armadas no se agarren del poder. Pero el Consejo de Estado, el que le acabo de hablar, donde están estos 4 caballeros, toman ese anteproyecto, le cambian todas esas observaciones y dicen, ya, vamos a poner que la persona que va a ser presidente de la República de aquí hasta acá va a ser Pinochet, del 80 al 88. Y después de eso va a ser senador vitalicio, eso es la Constitución. Y después de eso también, inamovilidad de los comandantes en jefe cuando haya democracia, o sea, cuando el plebiscito del 88 vuelva supuestamente a devolver la democracia. Y en último lugar también establecer justamente una ley orgánica de las Fuerzas Armadas con poderes extraordinarios que no tiene otro organismo del Estado en el país, y por lo tanto establecer un círculo de privilegio, por así decirlo, un espacio de privilegio para las Fuerzas Armadas en la democracia que se venía en el 88. Y aquí están las principales fallas de la Constitución del 80. Muy pocas personas, la Comisión Ortúzar no la alcanzaron a integrar más de 20 personas. Después el Consejo de Estado, aún más chico, un colador de 4 personas que definieron directamente qué cosas iban a entrar o no en la Constitución. Y después un plebiscito que el mundo conoce como el plebiscito de 1980, donde la Constitución, en unas elecciones amañadas, sin registro electoral, sin ninguna regla democrática, es
aceptada por Chile y es la que rige actualmente. Y ahora hay que preguntarnos, las grandes preguntas, si el acuerdo del 19 de noviembre puede realmente cambiar esta constitución. ¿Qué tuvo de bueno y qué tuvo de malo el acuerdo del 19 de noviembre? También hablar directamente de qué sería actualmente una asamblea constituyente que tenga todas las cosas positivas que debía tenerla en Chile, para que haya el verdadero cambio, para que realmente las transformaciones sociales que pide la sociedad chilena se puedan cumplir. Por lo tanto, aquí saqué esto. ¿Tú lo borras? Gracias. Muchas gracias, Tomás, por ayudarnos. Bueno, muchos han hablado en la tele de este acuerdo. Acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y este acuerdo tiene muy pocos puntos, pero que establece lo siguiente. Establece que va a haber un plebiscito en abril. Establece que va a haber una constitución nueva emanada de dos lugares. O de una comisión mixta, que son mitad personas elegidas democráticamente. Aló. Ya, perfecto. 50% y un 50%. Ángel. Ya. Y un 50% de personas elegidas del Congreso. ¿Está bien? Aló. Parece que el problema es cable, ya. Y está la segunda opción, que es la convención constitucional, la famosa, que es parecida a la asamblea constituyente, que no es asamblea constituyente. Bueno, en un ámbito esencial es como la asamblea constituyente, porque el 100% de sus representantes son elegidos democráticamente. No son diputados, no son senadores, no son alcaldes en ejercicio, no son cores, son personas elegidas para hacer una nueva constitución. Y eso es esencialmente una asamblea constituyente, pero hay más detalles que después les vamos a agregar. Y el acuerdo establecía de que había un plebiscito en abril, de que iban a haber dos votos. El primero, ¿quiere una nueva constitución? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo quiere? ¿La comisión mixta o la convención constitucional? Esa es la constitución que se está hablando. Y eso vamos a votar en abril. Por lo tanto, también y lo principal de que se cae este acuerdo es que estamos hablando de que hay un acuerdo, tenemos el 50-50, tenemos opciones, nueva constitución sí o no, pero no se estableció ni paridad de género, ni los cupos reservados por los originarios, no se habló de los cupos de independientes, cómo podían competir frente a los partidos políticos que pueden hacer de un modo muy sencillo, en una lista, por ejemplo, en el distrito 20, en Concepción, el distrito que lleva Chiguayante, Talcahuano, Hualpén, en Concepción, entre otras comunas, un partido político, por decir algo, el PS, por ejemplo, puede ponerte 8 candidatos y un independiente, él va solito. Los 8 se suman votos y el independiente se suma los votos del mismo. Él no tiene como capacidad para competir contra 8. Eso es cortar democracia, o mejor dicho, es hacer que esto se vuelva un pacto de partidos. Por lo tanto, no funciona en ese sentido. Obviamente pueden entrar independientes en el pacto del PS, por decir algo, pero no es lo mismo que ser parte de una persona que puede salir, por ejemplo, una asamblea como la CONDEN y pueda defender la posición de la CONDEN en una asamblea constituyente, en una convención constitucional, como es llamado en el caso chileno. Por lo tanto, ese fue el primer error. Como ya dije, paridad de género, también un error que no estuvo incluido en el acuerdo. Tercer lugar, ¿dónde estuvo el mundo social en ese acuerdo? No estuvo. Si yo me pongo a preguntar entre ustedes, ¿quién es militante de un partido político aquí? Yo ya no. Pero justamente no representa a la sociedad chilena un acuerdo que solamente esté hecho por partidos políticos. Tiene que haber parte del mundo social, tiene que hablarse con las comunidades de los pueblos originarios. Tiene que hacerse un acuerdo que no sea a las 2:30 de la mañana en el ex Congreso Nacional con presidentes de partidos políticos. Eso es lo que pide la gente. Y actualmente
porque hay que admitir que también este proceso se ha modificado. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados, hace unos pocos días, salió aprobada, con votos cruzados de RN y Evópoli, la paridad de género, los cupos para pueblo originario. Aún hay que debatir cómo va a ser el sistema para eso. Y en tercer lugar, los independientes pueden entrar. Y los independientes, según la propuesta del gobierno y de los parlamentarios, pueden agruparse, se pueden agrupar y como independientes competir en un pacto contra los del PS, por decir algo, y ellos sumarse los votos. Eso tiene un par de problemas solamente en un ámbito técnico, porque un independiente que dice Chile para los chilenos y otro independiente que dice Gualmapu libre, no pueden compartirse los votos porque piensan distinto. Por lo tanto, también eso va a tener un problema, porque se van a poder sumar los votos, pero no van a saber realmente a quién representan, porque representan posiciones muy distintas. Lo que sí es que también se está hablando de cambiar los distritos. Hay mucho trabajo por delante. Este proceso, como dicen algunos, recién empieza. Y eso también hay que dejarlo claro, recién empieza este proceso. Por lo tanto, si a mí me preguntan, para concluir, ¿qué debería tener una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente democrática en Chile. Debería tener esto. Ya tiene paridad. Ya tiene cupos pueblos originarios. Ya tiene también una competencia, un espacio concreto para los independientes. Ya pueden competir. ¿Pero qué falta? Porque estas cosas ya están. Por lo menos desde la Cámara de Diputados, tal vez la bajen del Senado. Ojo, eso también hay que ponerle mucho ojo, porque en el Senado también esta reforma al texto constitucional se puede caer. Por lo tanto, hay que presionar en el Senado para que se concrete. A esto le falta debatirnos el quórum de cómo se va a aprobar esto. Yo personalmente considero que pasar de los 2/3, pasar a los 3/5. 2/3 son 66,6%, 3/5 son 60%. Un 60% es más conseguible que con 66%. Porque recuerden que no estamos hablando de reformar como dicen algunos de derecha, no estamos hablando de reformar una constitución democrática, estamos hablando de cambiar una constitución hecha con reglas de dictadura, y no solamente con eso, sino con un esquema completamente muy bien diseñado de la Constitución del 80, que es imposible cambiar si estamos con un quórum tan fuerte como es un 66%. Son quórums demasiado amplios para cambiar cosas importantes como la Constitución del 80, que tiene leyes orgánicas que son muy restrictivas de los derechos y que también permiten un Estado subsidiario, que es un Estado que no apela a proteger a chilenas y chilenos de toda índole, en torno a salud, en torno a educación, en torno a su pensión, en torno a lo que significa proteger, a lo que significa ayudar, a lo que significa ser solidario dentro de un aspecto público. Porque ahora lo que hace el Estado es preocuparse directamente de los que son, por así decirlo, las bajas de riesgo de la sociedad chilena. Jubilados en una pensión muy pequeña, en torno a la pensión solidaria. También las salas cunas, que son gratuitas, la educación pública de básica, pero que tampoco es un pilar que esté fuerte. Estamos hablando también de que la educación está municipalizada, no lo otorga el Estado directamente, por lo tanto también nos encontramos con una situación donde no se protege. Y para concluir, hay que entender de que, como ya les dije, es una constitución con muchas trampas, con unos quórums muy fuertes, pero que en mi opinión debería pasar del 2/3 al 3/5, y en cuarto lugar también debería pasar a ver también cómo podemos hacer de que el espacio sea, aparte de la convención, un espacio más democrático, donde le pongo un ideal. Desde la Asamblea Condel salga una persona elegida por la Asamblea Condel, se presenta una elección, la gana, y después de eso, esta persona, cuando tenga un tema en el Congreso, en la Convención Constitucional, tenga una importante cuestión a hablar, por ejemplo, no, tenemos que cambiar un tema en pensiones, no, tenemos que cambiar una ley orgánica constitucional, etc. Él venga a la Condel, presente los temas frente a la gente, y ellos con la gente, obviamente él tal vez pueda tener más conocimiento, menos conocimiento, etc., pero que haya un proceso de decisión más colectiva,
que realmente esa persona que participa en la asamblea, que va a las reuniones, que está aprendiendo del tema, cuando este convencional salga y vuelva a la Conde, le pueda preguntar en cómo va esto, en qué estamos, cómo los puedo ayudar, qué temas se están debatiendo actualmente en la convención. Esto tiene que ser un proceso que no se lleve de vuelta para cuatro paredes como el Congreso Nacional, sino que se abra público, de que se pueda conversar y se pueda dialogar, porque algo que sí molesta dentro de nuestra profesión social y se puede sacar como conclusión es que nunca hubo un momento para preguntar realmente qué Chile queríamos. Y ahí yo creo que tenemos que también sentarnos ahora y poder debatir, hablar, y por lo mismo también agradezco el espacio que me permitió conversar sobre este tema, porque es algo fundamental para las y los chilenos que conversemos esto. Es importante. Así que quiero despedirme diciendo de que infórmense lo más que pueda de esto. Se vienen años importantes en torno a la movilización y en torno a los procesos democráticos que vamos a enfrentar, pero manteniendo el trabajo que hay en la organización, en los barrios, el que me he encontrado acá en la Asamblea Condel, dan mucha buena esperanza para construir. Eso, muchas gracias. Gracias, Tomás, por la...